Grábenos, don David, vámonos en estos momentos a enlazarnos con el profesor de Relaciones Internacionales, amigo de la casa, el profesor Jesús López Almejo, a quien primero le mando un abrazo y te agradezco, Jesús, que nos tomes esta conexión para hablar de casos importantes como el de Beirut en el Líbano y como este de Álvaro Uribe en América Latina. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Vicente? Buenos días en Tijuana, buenas tardes allá en el centro de la República. Un saludo para todos sin censura y pues listo, Vicente, a tus órdenes. Oye, profe, permíteme, antes de hablar de el Líbano, ¿qué piensas de este golpe a la derecha? Y siempre que ocurren estos casos en otros países, como mexicano, como ciudadano, pues yo solamente suspiro y digo, ¿cuándo en mi México lindo y querido? ¿Cuándo? Mira, querido Vicente, como soy académico, necesito explicarle a la gente paso por paso a partir de esta primera premisa. A la derecha le sigue saliendo muy barato, a Álvaro Uribe Vélez le sigue saliendo muy barato, que solo lo estén acusando de dos cosas, de soborno y de fraude procesal. ¿Por qué fraude procesal? Porque desde el año 2012, el ahora senador también, Iván Cepeda, había hecho una especie como de debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara, sobre unas investigaciones, Vicente, que debían realizarse por crímenes de lesa humanidad cometidos en municipios en el nordeste de Colombia antioqueño por paramilitares, por grupos paramilitares. Recordarle a la gente que los grupos paramilitares son grupos armados, con alto poder destructivo, bien organizados, con entrenamiento militar, muchas veces desde Israel incluso entrenados, que en su disputa en contra de las guerrillas, la guerrilla es la izquierda, digamos, que tomó las armas, en este caso las FARC y algunas otras células de la izquierda, que entonces los grupos paramilitares y gente como Álvaro Uribe justificaba la existencia de grupos paramilitares para combatir a la guerrilla, porque decían que el Estado no tenía el poder suficiente en ese momento para combatirlo. Entonces llegaban a pueblos, hacían matanzas, generalmente de los hombres en épocas o en edad de luchar, y decían también que por ser cómplices les ponían a otros pueblos el ejemplo de lo que les sucedería si no delataban a la guerrilla, si no delataban a la gente vinculada con la guerrilla. Entonces, en el año 2012, el congresista Iván Cepeda dice, oigan, es justo que hablemos de las matanzas en el nordeste de Colombia, en San Roque, en otros lugares en donde Álvaro Uribe Vélez y su hermano pues llegaban con grupos paramilitares a hacer limpiezas étnicas, a limpiar literal los pueblos. Entonces, en ese contexto, Álvaro Uribe, en su defensa, declaró que Iván Cepeda había estado comprando testigos para poderlo, de alguna manera, acusar, ¿no? Con unos juicios ahí, con testigos comprados y raros. Sin embargo, esto va a dar un giro muy importante, Vicente, porque Cepeda logra demostrar, y por eso es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo apoya, le da la razón más que apoyarlo, porque la Corte anuncia que no va a investigar a Iván Cepeda, quien había sido denunciado por Uribe por presunta manipulación de testigos. ¿Por qué? Porque se comprueba en el desahogo de pruebas que es Álvaro Uribe quien estaba comprando testigos para que dijeran que Cepeda estaba comprando testigos. Ya sabes, la derecha suele aplicar la inversa, te acusan de lo que es. Entonces, cachan al abogado de Uribe, lo empiezan a juzgar, le abren un proceso por soborno y por fraude procesal, es decir, que están alterando el proceso y que están haciendo un proceso fraudulento, y entonces le caen al abogado de Uribe, y por supuesto que también le caen a Uribe. ¿Y por qué yo digo que le salió barato al Felipe Calderón colombiano? Porque es uña y mugre con Felipe Calderón. Bueno, hoy el mismo Vicente Fox, que no se puede quedar callado, que cuando parece que ya le llegó la sensatez de la senectud, calladito se ve más bonito, hoy sale también a solidarizarse con su amigo del alma Álvaro Uribe. Imagínate de lo que estamos hablando. O sea, para que la gente vea que en el mundo estamos interconectados y que no solamente lo que pasa en un país tiene que interesarnos porque está pasando en nuestro propio país, sino lo que pasa en otros países tiene que interesarnos porque está interconectado con nuestro país y con nuestra realidad cotidiana también. Bueno, en ese orden de ideas, la palabra fraude procesal es muy importante porque es la alteración de todos los procesos que han permitido a Álvaro Uribe, digamos, librarse de las más de 60 acusaciones que tiene por asesinato, por crímenes de lesa humanidad,
por vínculos con el narcotráfico y también por otro fraude procesal al que se le conoce, querido Vicente, como los falsos positivos. En la guerra, ves que Felipe Calderón en su sexenio le declaró la guerra al narcotráfico. Bueno, Sí. en Colombia, cuando este señor fue presidente, del año 2002 al año 2010, sobre todo particularmente entre los años 2006 y 2009, Álvaro Uribe Vélez impulsó un programa que se llamaba Seguridad Democrática. Imagínate, no hubo ni seguridad y mucho menos democracia, típico en la derecha latinoamericana. Entonces, en este programa de Seguridad Democrática, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez daba una especie como de incentivos al ejército y a las fuerzas de seguridad por dar resultados positivos. Los resultados positivos eran detenciones de capos, detenciones de grupos paramilitares, detenciones pues de gente que anduviera, decían ellos, mal. Pero resulta que hubo bastantes ejecuciones extrajudiciales. No sé si te suena conocido, querido Vicente. Hubo asesinato de civiles no beligerantes, los hacían pasar por bajas en combate, los hacían pasar por gente armada, los disfrazaban de combatientes de la guerrilla, de combatientes de grupos irregulares, y entonces, cuando se dan cuenta, cuando los activistas en Colombia empiezan a contar, algo así como lo que pasó en el TEC de Monterrey, ¿te acuerdas? En el año 2010, que claro, el ejército asesinó a 2 estudiantes del TEC y después les sembraron armas y quisieron manchar su reputación, que es muy típico de la derecha también. De los panistas aquí en México es así, difamadores a más no poder. Total que cuando esto empieza a escalar, se hace boomerang en el mundo, pues desde el derecho internacional humanitario se les conoce esto como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida. Imagínate, Vicente, que oficialmente cuando empieza a haber ya un estudio específico, uno que se llama sobre todo muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que lleva a cabo la Fiscalía General, oficialmente hasta agosto del año 2018 se contabilizaban ya documentados 2.248 falsos positivos, o sea, 2.248 civiles que fueron asesinados y que fueron hechos pasar como si hubieran sido combatientes de grupos irregulares en contra de las fuerzas del Estado. Pero los activistas colombianos dicen que en realidad esto es lo que se ha podido comprobar, pero que se estima que puede haber hasta 10.000 casos. O sea, estamos hablando de un verdadero problema de ejecuciones extrajudiciales que no logró ni tener seguridad y que no llevó tampoco la democracia, que no era nada democrático. Esto nada más es una de las tantas cosas de los falsos positivos, que es algo que caracterizó el sexenio, los 2 cuatrienios de Álvaro Uribe en Colombia, pero además también su hermano está justamente también vinculado a ejecuciones, a grupos, Vicente, que iban por gente a los pueblos y literal, como actúan los grupos paramilitares, hacían limpieza del lugar, llegaban a los pueblos campesinos, a las colinas y pues no sé, había un grupo que se le llamaba los 12 Apóstoles, que son pues un grupo paramilitar muy vinculado con esta familia, que era tremendo, era terrible. Entonces, cuando veo a los colombianos a la mitad de Colombia celebrar, porque no se te olvide también que Álvaro Uribe Vélez intenta regresar al poder para, pues así, al estilo Calderón, a través del Congreso, a través del fuero, librarse de los procesos legales en su contra. Y ahora, pues venía, digamos, el mapa soñado, porque Iván Duque es su discípulo, su partido es mayoría, él es el jefe del Congreso, por lo tanto, tiene mucha influencia sobre lo que dice el presidente Iván Duque, a quien acertadamente ustedes acaban de poner para que la audiencia lo escuche. Entonces, este señor Felipe Calderón colombiano es muy mañoso y está eludiendo la justicia, y ahora, pues digamos que el máximo logro de la justicia, que sigue siendo chata en Colombia, pues es acusarlo por lo menos grave, y porque además, otra cosa importante, es que pues es un arresto domiciliario, y todavía le falta esto, y él está, por lo tanto, en su domicilio, la finca del Ubérrimo, que es una de las fincas más grandes de Colombia, querido Vicente. Entonces tampoco es que le esté pasando tan mal, y a mí me hubiera gustado no que lo estuvieran pues interrogando o que lo hubieran arrestado por fraude procesal, sino directamente por lo que empezó con esta andanada con el congresista Iván Cepeda, que son los crímenes de lesa humanidad que caracterizaron sus administraciones, Vicente.
Pues qué interesante todo esto que nos planteas y sobre todo los paralelismos, disculpen ustedes por la lengua que a veces se traba, los paralelismos con otros países. En el caso de México vemos a un Felipe Calderón que quiere regresar con su partido México Libre y a pesar de que él jura y perjura que no quiere ser candidato a nada, pues se abre la posibilidad a que regrese como lo hizo Álvaro Uribe a el Congreso. Pero mi querido Jesús, ¿esto de alguna manera también debilita a la derecha en Latinoamérica con una figura tan importante, tan respetada entre los conservadores? Sí y no. Sí, te voy a decir por qué sí. Porque este señor, además, por ejemplo, tuvo mucha influencia en México con el tema de la capacitación de los policías, llegó a mandar asesores a México en las épocas de los panistas, incluso también tenía una estrecha colaboración pues con la derecha chilena, con la derecha peruana, con la derecha ecuatoriana, y de hecho ahí se sentaron las bases para lo que después se conocería años más tarde como el Grupo de Lima, que recuerdas que es un grupo también pues muy dedicado al golpismo, a desconocer todo lo que implica izquierda y a reconocer la imposición de todo lo que implique derecha. Entonces, en ese sentido, el hecho de que pierda legitimidad, aunque sea por esto, por hacerle famoso por el fraude procesal, sí, pero por el lado de que no, es que en realidad se le peina por los crímenes o por los fraudes por encimita, y lo principal, que es un criminal de lesa humanidad, y lo principal, que desapareció a 10,000 personas a los que ejecutaron extrajudicialmente, y que ya le van documentando casi 2,248, eso está ahí, Vicente, y casi por cada uno de estos delitos, este señor tendría que tener ya cadena perpetua. Sin embargo, ha sido muy hábil para comprar jueces, ha sido muy hábil para desaparecer testigos o para comprar testigos, y también es una cosa que tiene Vicente, que es muy querido en Antioquia. Antioquia es el estado o la provincia en donde se encuentra Medellín, en Colombia. Entonces, los paisas lo quieren muchísimo, lo arropan bastante, y este señor, entonces, pues, de ese coto de poder que sí tiene, y que es popular, digamos, en esos distritos y en esa zona metropolitana de Medellín, pues, se basa para tener un capital político que por lo menos le permitan aspirar al Senado, y en el Senado, por la habilidad que tiene, la habilidad política que tiene, ha logrado sobrevivir como líder. Entonces, a mí lo que me preocupa de esto, querido Vicente, es que no vayan tras el fondo, y mientras no mermen por el fondo, los castigos van a ser paliativos para calmar el descontento social que hay. Lo que me da esperanza es que al menos la Corte Suprema de Justicia de Colombia está demostrando que, aunque la derecha está ahorita cooptando todas las instituciones en Colombia, todavía hay un resquicio de legalidad y hay un resquicio de democracia en ese país. Profe, déjame preguntarte sobre Beirut, el Líbano. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que sabes? Y si esto nos pone también, tristemente, ante la posibilidad de una guerra civil en el Líbano. Pues mira, nuevamente insisto, Vicente querido, como profesor tengo que verlo en los tres niveles, en el nivel sistémico, en el nivel regional y en el nivel local. Si me permites, en el nivel sistémico tenemos una pandemia a la que el Líbano no se pudo, digamos, acudir, ¿no? Al contrario, la pandemia sacudió al Líbano, y en ese contexto, Líbano, que ya traía tras de sí por lo menos unos 2 años, de hecho, aquí mismo en Sin Censura alguna vez hablamos sobre el tema económico del Líbano. Líbano está sufriendo de problemas de inflación brutales, la libra libanesa se desplomó aceleradamente, y pues la inflación se hizo imparable. Pues tienes ahí, Vicente, un montón de negocios cerrando, despidos masivos, entonces creció el desempleo brutalmente. Nada más para que la gente se dé una idea, la libra pasó de estar 9,000 libras por cada dólar a estar ahora, antes tenía 4,000 libras por dólar. Pero fíjate, si lo viéramos hoy atrás, pasó a estar del 2019 a agosto del 2019, se depreció en 83%, lo que implica que la poca gente que quedó con empleo tiene una moneda que no tiene poder adquisitivo. Y esta crisis económica, pues, ha sido catalizadora de 3 cosas. Primero, del aumento de la pobreza con el desempleo en el Líbano, que había sido uno de los países como más estables a nivel regional. 2, también el tema de movilizaciones masivas en las calles,
pidiendo la renuncia de toda la clase política a la que acusaban de corrupta, y lograron el acometido en octubre con la renuncia del primer ministro Saad Hariri y de todo su gabinete. Y 3, pues el tema siempre vigente de los brotes de violencia que puede haber, no solamente al interior del Líbano, sino también pues en contra de Israel, ¿no? Que es el enemigo con el que constantemente mantienen tensiones. Entonces, en el plano regional, en el plano sistémico, ya vimos, no fue, digamos, también lo sacudió la pandemia brutalmente, pero sobre todo agudizó lo que ya venía pasando. En el nivel regional, el Líbano se le conoce como una arena de disputa de agendas externas, de agendas internacionales. Ahí tiene sus tentáculos Israel, ahí tiene sus tentáculos Irán, ahora es Siria, pero anteriormente o históricamente había sido Líbano el terreno de disputa indirecta entre Irán e Israel, en donde Hezbollah como actor importante, Hezbollah, esta organización chiita, que ha sido un grupo paramilitar, pero que también es partido político, a la cual pues la Unión Europea, el mismo Israel, Estados Unidos, reconocen como una organización terrorista, pero que ellos a sí mismos se identifican como una organización política de tinte social, y por eso ha sido muy exitosa en el capital político. Particularmente estos, han sido, digamos, el coco de Israel, son los que de alguna manera han impedido que Israel también vaya a ocupar el Líbano como ocupa los territorios palestinos, pero también con la ayuda de Bashar al-Assad y con ayuda de Irán, es decir, del triángulo chiita que se da ahí en esta región. Entonces, ¿qué pasa? Hay varias hipótesis, Vicente, ya en el plano interno. Cuando uno se pregunta qué pasa y quiere uno entender qué pasó, no se puede asegurar nada porque ni siquiera las mismas autoridades del Líbano lo han sabido qué pasó. Pero hay varias hipótesis. La primera tiene que ver con que sea un simple accidente y que estos materiales que estallaron pues no hayan sido cuidados con el protocolo debido. Entonces, esa es una hipótesis, ¿no? Que explotó una estancia de nitrato de sodio que se utiliza como fertilizante y como conservante de alimentos y también para producir explosivos. Entonces, tal vez en esta primera hipótesis de un accidente a simple vista, de que no hubo el protocolo necesario para cuidar material explosivo que estaba ahí acumulado desde hace como 6 años, desde el año 2014, es una hipótesis. Está la hipótesis 2. La hipótesis 2 es que probablemente, como Hezbollah mantiene numerosos sitios de almacenamientos y producción de explosivos en todo el país, porque finalmente, Vicente, yo te decía algo muy importante, Hezbollah se enfrenta a uno de los principales poderes militares del mundo, que es Israel, y mantiene una constante tensión en la zona fronteriza, aunque está la UNIFIL, a veces interceptan drones, a veces Hezbollah intenta pasar también a Israel, y están ahí en el estira y afloja. Entonces Hezbollah, con ayuda de Irán y también con ayuda de Bashar al-Assad y a veces incluso de Rusia, tienen armamento distribuido en muchas ciudades, pero principalmente en Beirut, que es la capital, y es un lugar donde opera bastante bien el Hezbollah, incluso mejor que el ejército libanés. Entonces la segunda hipótesis es que al mismo Hezbollah le haya fallado y haya explotado. También se maneja la hipótesis de pues que no querían, como están a punto de hacer un veredicto el viernes en Naciones Unidas sobre el asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri del año 2005, que su carro fue explotado también. Entonces se dice que también es una especie como de cortina de humo para llamar la atención, pero mira, sería ilógico, me parece un poco ilógico y también irresponsable esta segunda hipótesis de que Hezbollah lo haya hecho para sacudir, digamos, las conciencias, porque Hezbollah, algo que ha trabajado mucho entre el pueblo libanés, sobre todo en los musulmanes de corte chiita, es ganar legitimidad. Entonces, esto que vimos ayer automáticamente hace que pierda toda legitimidad ante la gente que le sigue y que por años ha venido trabajando. Entonces, eso nos indica que probablemente la primera hipótesis sea más cierta, pero habrá que, digamos, delinear responsabilidades. La tercera hipótesis es la del ataque israelí, pero Israel niega su responsabilidad, Hezbollah niega que sea Israel, Estados Unidos niega que sea Israel, y el gobierno libanés dice que no tiene pruebas suficientes para culpar a Israel. El mismo Israel hizo algo inédito, que no había hecho antes, que es encabezar también o promover envío de ayuda humanitaria y también de medicamentos y también hasta dinero por canales seguros humanitarios para que gente del Líbano golpe. Y esto no había pasado, Vicente.
no había pasado porque pues el mismo Israel ha infligido bastantes daños a la infraestructura libanesa y cuando ha entrado en batallas en contra del Hezbollah también ha matado población civil. Sin embargo, en este momento, o sea, es nuevo, primero que Israel niegue un ataque porque generalmente Israel siempre se responsabiliza de sus ataques para generar miedo en el contrincante. También Hezbollah lo primero que suele hacer es culpar casi de todo Israel, pero ahora, pues lo curioso es que ni siquiera Israel reconoce, ni Hezbollah reconoce, ni Estados Unidos reconoce, y el gobierno de Líbano, como te digo, dice no tenemos pruebas. En conclusión, entonces, estos más de 100 muertos y los que se van a seguir encontrando a lo largo de las horas y de la semana, y estos más de 4,000 heridos, todavía no tienen un responsable, pero hasta este momento todo va apuntando a falta de cuidado y de un protocolo en el cuidado de la concentración de explosivos en lugares que no están preparados para ello, Vicente. Pues qué interesante esto y estamos al pendiente de la magnitud de la tragedia porque hay miles de heridos, hay decenas de muertos y obviamente esto podemos pensar que no se va a quedar así, que tendrá repercusiones en esa región por lo menos. Y pues, profe, ¿por qué no te despides invitando a la gente para que siga la cobertura que estás haciendo en tu canal de YouTube? Muchas gracias, Vicente. Nada más un último comentario, decirle a la gente que aunque parece que el Líbano está muy lejos, así como dijimos de Colombia, que aunque parece que está muy lejos, tenemos una interacción tremenda con Colombia. Bueno, en el caso del Líbano, decirle a la gente que la comunidad migrante en México más grande es la libanesa. Entonces, pues también estamos muy vinculados y muy conectados con el Líbano y por eso también es muy importante observar qué es lo que pasa en el mundo. De ahí la importancia, Vicente, de las relaciones internacionales para entender la concatenación del mundo. Y concatenación me refiero a que nadie está aislado, a que todos estamos vinculados. Pues gracias, Vicente. Invito a toda la gente a que se sume a las clases de relaciones internacionales en el canal de Tu Profe de RI, que todas las noches llevamos a cabo para desmenuzar con calma y de manera muy amplia los temas vinculados a las relaciones internacionales de trascendencia diaria, Vicente. Tu Profe de RI es el canal. Profe, te agradezco mucho, te mando un abrazo, estamos al pendiente de lo que sigues subiendo a tu canal. Al contrario, querido Vicente, muchas gracias, abrazo fuerte. Gracias.